minuto. Bien, mis amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar a esta hora de este hermoso día. Llegar a ustedes a través de tal vez la comodidad de sus hogares, probablemente en sus lugares de trabajo o que van de camino hacia sus casas, pues donde quiera que usted se encuentre, le damos la más cordial bienvenida, nos alegra que esté ahí, que se haya conectado y que reciba una palabra que le va a bendecir su vida. Queremos invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42, y por favor, Daisy González, ella va a ser tan amable de guiar esta lectura desde el verso 10 hasta el verso 17. Deisita, con el buenas tardes, tenga la bondad. Bueno, muy bien. Job, capítulo 42. Vamos a hablar de ese gran personaje, ese personaje que sufrió mucho, por eso se dice que la paciencia de Job, porque si alguien aprendió paciencia fue Job. Pero vamos a escuchar. Bien, pueda. ¿Del 10 al 17, mi pastor? Sí, Deisita, por favor. Listo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él. Comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él. Se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apu. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijas y los hijos de sus hijas hasta 40 generaciones. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Ya? Amén. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Muy bien. Mi Deisita, muchas gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces, el título de esta enseñanza, Dios quiere bendecirnos al doble. Para que usted pueda tomar apuntes, Dios quiere bendecirnos al doble. ¿Sí? Así de que se sobreentiende. Cuando Dios quiere bendecirnos al doble es porque hubo una cantidad. O sea, ya hubo una bendición, por decirlo entre comillas, sencilla. Ahora quiere hacerlo al doble. Quiero invitarles a que ahí donde están, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos otorgue sabiduría, entendimiento, discernimiento en la palabra, revelación en la misma, que podamos entender y poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este momento, un momento muy particular, un tiempo muy especial, Señor,
una hora, Dios, donde de diferentes lugares vamos a estar aquí conectados como uno solo, dándote gracias, Dios, porque nos permites como Iglesia Renovación unirnos con un mismo propósito, en un mismo sentir, Señor del cielo. Te ruego, Dios, que por esta palabra haya cambios en nuestra vida, haya mejoras, Señor, en todo aspecto. Que por esta palabra que va a volver a ti, no volverá sin frutos, Señor. Producirá los frutos para los cuales tú la enviaste, Señor. Y tú eres el Dios que nos otorgas esta gran bendición y de nosotros depende el darle el mejor uso y entregarte a ti, Dios, lo que te corresponde, la adoración, la exaltación, entregarte a ti nuestro tiempo, Señor, aún nuestros recursos, Dios, porque es la forma como tú bendices a tu obra, a tu iglesia, Dios del cielo. Gracias, Señor, por los que estamos aquí en esta nación, por quienes se conectan de la hermana nación de Venezuela, Señor, y de otros lugares, Padre. Les bendecimos, Señor, de la gloria, para que tu bendición se mantenga allí en Alonso, en su esposita Nidia, en sus niños, Señor. Bendice la vida de Santiago, de Melanie, de Gabriel, Señor. Bendice la vida de Alexandra, Padre, su hogar, su familia. La vida de Abel, de su querida madre, la señora Gladys, aquí en Colombia, Señor. Y de toda persona, Dios, que de diferentes lugares está conectado, Padre. Mira la vida de Elena Sierra, Señor, su esposo José, Padre, sus hijos, Dios. Que esta bendición les alcance, que esta bendición llene sus corazones, sus vidas, sus almas, Dios, y que puedan avanzar y crecer cada día más y más en el conocimiento tuyo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Bienvenidos una vez más. Bueno, quería invitar a Alonso y a Nidia, pero tienen algún inconveniente con la conexión. Ellos están desde Venezuela, desde Los Teques. Ya están ahí de regreso. Alonso, muy buenas noches para ustedes allá. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nidiecita, de igual manera. Bueno, mi Alonso, mi Nidia, tan pronto se le restaure la comunicación. Les agradecemos su saludo, saber cómo están. Vamos a leer ustedes allá que están ingresando, leer en el libro de Job, capítulo 42. Bueno, mis amados, compartirles esto. Quiero que anoten lo siguiente. 3 grandes acontecimientos que desde el primer capítulo hasta el último se dejan ver en el libro de Job. El primero, el gran sufrimiento de un hombre piadoso. ¿Sí? Todo lo que sufrió Job, que nosotros podamos darnos cuenta que él no sufrió porque sí. O sea, Dios no permite el sufrimiento sin una causa, sin una razón. Entonces, Dios no es injusto y Dios no iba a complacer al diablo porque fue el diablo el que le dijo, pruébalo, quítale esto, quítale aquello. O sea, Dios nunca pretendió complacer al diablo, sino que él sabía que Job de alguna manera había caído en un orgullo, porque Job en varios de sus escritos, él decía que no había otro como él, que ante él se inclinaban los jóvenes, los adultos mayores le pedían consejo, que él amparaba a las viudas y a los huérfanos, que de él manaba prácticamente leche de sus palabras, como quien dice, le daba sustento a la gente. Entonces, hubo razones de peso para que Dios hubiera permitido que el enemigo le quitara lo que le quitó a Job. Entonces, para que por favor tengan presente eso, que no hay sufrimiento sin causa, ¿sí? No hay sufrimiento sin causa. Eso es lo primero que se ve en el libro de Job. Lo segundo, los grandes criterios
de los sabios, tan diferentes el uno al otro en cuanto a la vida. O sea, de estos tres personajes de los que habla la Biblia, ¿sí? En el libro de Job, de ellos, ¿sí? De lo que dice el Señor es que aunque eran tan diferentes, Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno dio su punto de vista, pero muy diferente a como verdaderamente se debía de hablar. O sea, no hablaron con prudencia, no hablaron con sabiduría, hablaron neciamente. Ellos, claro, defendiendo a Dios. Todos los tres defendieron a Dios, pero desde diferentes puntos de vista. E incluso uno de ellos llegó a creer en los fantasmas. Uno de ellos llegó a pensar que era una fuerza, que de pronto Dios era una fuerza que se movía. Y le hacían como entender a Job que estaba contendiendo contra una fuerza. Y Dios es una fuerza, pero es una fuerza sabia, es una fuerza poderosa, es una fuerza que no se puede describir, ¿sí? Como por decir algo, la electricidad es una fuerza, el viento es una fuerza, pero Él es vida, Él es más que todo junto. Entonces, ver los criterios tan individuales. Y hoy en día estamos viendo lo mismo. Personas muy letradas, personas hasta muy espirituales, pero que están desvariando un poco en lo que están diciendo. Por ejemplo, el sumo pontífice de la iglesia tradicional, él no hace mucho dijo, la cruz fue el fracaso de Dios. La cruz, en la cruz del Calvario, fue el fracaso de Dios. Y algo más que ha estado diciendo en estos últimos días es que el mundo necesita una nueva Biblia, que la que hay no es suficiente. Él está proponiendo que haya una nueva Biblia, una Biblia como más humana, una Biblia en donde todos tengamos cabida. Imagínense, ¿sí? Entonces, personas muy elocuentes, pero diciendo unos disparates que a la postre terminarán afectando al mundo. Y en tercer lugar, de los tres grandes acontecimientos en el libro de Job, es el gran enojo del mismo Job. Job hizo dos cosas que fueron terribles. La primera, él dijo lo siguiente, Jehová dio y Jehová quitó. O sea, él le atribuyó a Dios la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus ganados, la pérdida de sus cultivos, la pérdida de su salud. Él le atribuyó a Dios porque dijo Jehová dio y Jehová quitó. Y resulta que Dios nunca quita lo que da. Quiero que lo anoten, por favor. Anótenlo ahí, en sus agendas. Dios nunca quita lo que da. Una de las pruebas de esto está en el libro de Romanos. Romanos, bueno, creo que es capítulo 11, verso 29, donde dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando dice irrevocables, quiere decir que uno los puede dejar, pero Dios nunca los quita. O sea, uno los puede volver a tomar cuando quiera. Entonces, ahí está la prueba de que Dios no quita lo que Él da. A Abraham, Dios le dio un hijo. Y cuando se lo pidió, note que cuando ya Abraham estaba para sacrificar a su hijo, Dios le dijo, no, no lo hagas. Era una prueba. Ni siquiera era una tentación, era una forma de probar a Job. Porque Dios le dijo, ahora conozco que me obedeces. Entonces, Dios nunca quita lo que da, jamás, nunca. Dios le prometió el reinado a David, a pesar de cómo se comportó él, y Dios se lo dio, y nunca se lo quitó. Al contrario, dijo de David, nunca faltará quien se siente en tu trono. Y ahí siguió hasta que llegó a nuestro Señor Jesús.
Entonces, eso fue lo primero que hizo Job. Lo segundo fue maldecir el día en que él nació. Maldecir el día en que él nació. O sea, fue un atrevimiento fuerte, porque prácticamente él dijo, ¿por qué el vientre de mi madre no fue mi sepulcro? Así lo hizo a ver. Y maldijo el día diciendo, a fe en lo tinieblas. Y otras cosas más que usted los puede corroborar en el capítulo 3. Entonces son estos tres grandes acontecimientos en todo el libro. O sea, lo que estoy dándoles a entender es como el resumen general de lo que contiene el libro de Job. Ahora, los sucesos en la vida de Job. Anoten, por favor. Lo primero que perdió fueron sus hijos. 10 hijos. Todos murieron el mismo día. Todos. Sus 7 muchachos y sus 3 mujeres. Todos. Una gran pérdida. Eso es una tragedia para cualquier ser humano. Si nomás un solo hijo duele, ¿cómo serán los 10? Los 10, todos los 10. Dice que una pared cayó encima de ellos porque estaban celebrando en una reunión. Ellos acostumbraban a hacer comidas, celebrar, y todos iban a la casa como lo hacían como en turno. Y vino un gran viento, derribó una pared y los mató a todos 10. Segundo, perdió todas sus pertenencias porque vinieron bandas armadas y se llevaron los camellos, las mulas, los ganados, todos se los llevaron. Dañaron los cultivos. En tercer lugar, perdió la salud porque vino como una enfermedad. Algunos dicen que se llamaba elefantitis, que es una enfermedad que les ancha, les hace crecer la piel y se las vuelve cuarteada. ¿Sí? Esa piel reseca, elefantitis, que le producía rasquiña por todo el cuerpo, en la cabeza, en todo lugar. Usted se puede imaginar eso. Elefantitis, una enfermedad a la piel, a la piel. Otro gran suceso en la vida de Job es que su esposa lo empezó a menospreciar. Su esposa lo hizo a un lado. Dice una parte de la escritura del libro de Job que a su esposa le causaba asco. No solo la piel, sino el aliento de su boca. El mal aliento hacía que la esposa lo menospreciara. Sus familiares, lo que son sus hermanos, sus tíos, sus cuñados, sus parientes, se alejaron de él. O sea, él quedó solo. Él quedó solo. De alguna manera él se vino a dar cuenta por qué era que lo querían. O sea, a él lo querían por lo que tenía, no por lo que él era. Donde lo hubieran amado por lo que él era. La única persona que aunque lo menospreció, pero nunca se le fue del lado, fue la esposa. La única. El resto todos se apartaron de él. Ella lo que no quería era compartir la cama con él por el olor que expedía él, por el aliento, porque la piel de él raspaba, o sea, era reseca, ¿sí? Y producía ese sarpullido. Otro suceso en la vida de Job es que sus criados, los que le hacían la venia y lo respetaban, dejaron de respetarlo, dejaron de sentirle. ¿Por qué? Le pasó lo mismo que al Señor Jesús. Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, dice que la gente ya no creía en él, ni siquiera sus discípulos. Todos lo abandonaron, lo dejaron, por el aspecto que tenía. Otro suceso en la vida de Job es que perdió su reputación ante los demás.
Él era muy apreciado por el alcalde, por el gobernador, por las grandes personalidades del municipio, de la ciudad donde él vivía. Ya no lo nombraban para nada, porque no tenía que ofrecer, no tenía que ofrecer. Y por último, lo más trágico, digámoslo así, es que sus amigos llegaron y en lugar de ayudarlo, lo que hicieron fue lastimarle su conciencia, su corazón. Lo hacían sentir culpable de todas las formas habidas y por haber. Ese es un resumen así, a grosso modo, de lo que son los sucesos en la vida de Job. Pero comienza el cambio. Comienza el cambio en la vida de Job. En el capítulo 42, el verso 1 y 2, se los voy a leer, que dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí comenzó un gran cambio. ¿Cuándo comienzan los cambios? Cuando uno reconoce que Dios es Dios. Porque Job terminó diciendo: reconozco que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti. ¿Queremos cambios en la vida? Solamente empiezan a suceder los verdaderos cambios en nosotros cuando reconocemos que Él es Dios sobre todo. No solo sobre nosotros, sino sobre todo lo que hay en nosotros. El versículo, el mismo capítulo 38. Capítulo 38. Los versos del 1 al 3 también nos van a decir algo similar, ¿sí? Cómo Job reconoce la grandeza de Dios. Cómo Job empieza a darse cuenta y a decir: definitivamente, el Señor tenía la razón. Porque Dios siempre tiene la razón, mis amados. Ponerse uno a discutir con Dios, créame que ahí no hay botín y no hay ganancia. Ahí no se gana. Mire lo que dice el capítulo 38, los primeros 3 versículos. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Mire lo que le pasó a Job. Dios lo confrontó. ¿Cuándo comienza un cambio en la vida de cualquier persona? Cuando hay una confrontación. Y ahí aparece el reconocimiento. A uno lo confrontan y uno termina diciendo: Dios tiene la razón o no la tiene. Entonces ahí estamos viendo una realidad, que Dios habla, el amor de Dios. Y cuando Dios habla en nuestra vida es porque quiere corregirnos, es porque quiere ayudarnos a cambiar alguna conducta. O sea, porque todos fallamos de una o de otra manera. En tercer lugar, algo que hay que aplaudirle a Job es que, aunque él maldijo el día en que nació, aunque él dijo Jehová dio, Jehová quitó, aunque él se molestó por muchas cosas, él nunca se molestó por su esposa. Su esposa en una ocasión le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero él nunca menospreció a su esposa, a pesar de que estaba mal. Porque hay personas que pierden algo y quieren perderlo todo. Y Job no. Job siguió aceptando a su esposa y a su lado. Ella era la que no quería estar con él, pero él sí quería estar con ella. Entonces, eso hay que aplaudirle a Job y atribuírselo de la mejor manera. Otro acontecimiento, cómo es que uno empieza a cambiar. Y es que Job se mantuvo en fe. Job se mantuvo en fe. Él dijo palabras que, claro, no fueron muy apropiadas en el momento.
Pero ¿sabe qué dijo Job en 2 ocasiones? La primera, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y la segunda, él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Mm? O sea, la fe que él tenía para con Dios era inquebrantable. Ni lo que le estaba pasando le hizo menguar la fe en Dios. Al contrario, se la fortaleció. Porque él dijo, aunque él me quitara la vida, en él esperaré. Y algo que también hay que aplaudirle mucho, en el capítulo 42, versículos 7 al 9, se los voy a leer, que dice lo siguiente. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrece holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y dicen que fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea que este otro acontecimiento en la vida de Job fue para restauración. ¿Queremos bendición de Dios? Oremos por las personas que nos hacen la vida difícil. Oremos por ese vecino que nos cruza el vehículo ahí para que no entre el nuestro. Oremos por ese vecino que deja que sus animalitos, sus mascotas hagan necesidad frente a la puerta del nuestro. Oremos por los que piensan mal de nosotros, por los que no nos quieren. ¿Se da cuenta? Porque mire qué dice el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y lo dice bien claro la palabra, ¿no? Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y no cree que nosotros podemos estar a una oración de una bendición? Perdonar. Perdonar. La vida es muy corta para quedarnos en dolor, en resentimiento. Job hubiera podido haber dicho, no, Señor. Ellos me maltrataron, ellos en lugar de venir a limpiar mis heridas, lo que hicieron fue echar sal, abrirlas más. Me hicieron mucho daño. Pero Job no, en ningún momento le recriminó nada a nadie. Y él oró. Y yo me imagino que la oración de Job por ellos fue, Señor, perdónalos, Señor, restitúyeles, Señor, dales más amor, Señor, que no cometan lo que hicieron conmigo, no lo hagan con otros. O sea, yo me imagino que la oración de Job fue de mucho amor por ellos. ¿Se da cuenta? Yo creo que nosotros podemos estar a una oración de una gran bendición. Perdonar. Perdonar a esas personas que por algún motivo ya no son del agrado, no hacen las cosas bien. Las promesas cumplidas, anótenlas por favor. Dios sentenció juicio y sacó en limpio a Job. Dios habló 4 veces. En todo el libro, Dios dijo, mi siervo Job. Mi siervo Job. Él siempre habló así de Job. ¿Sí? Él siempre habló así. Él dijo, no hay otro como mi siervo Job. Si usted lee el versículo 7 en la última parte, ahí dice, como mi siervo Job. Es impresionante que Dios hable así de un hombre. Quiero que anoten algo.
Es como una frase, pero a la vez es como un juego de palabras que dice así: que hable yo de Dios bien es normal, pero que Dios hable de mí bien ya no es tan normal. Porque yo sí sé que Él es bueno, pero que Él hable de uno bien, eso merece todo, o sea, eso no hay cómo pagarlo. Porque el más grande hablando del más chico. Que el chico hable del grande es normal, pero que el grande hable del chico. Que un buen jefe hable de su empleado bien. ¡Wow! ¿Cierto? Todo eso merecería que fuera diferente. Ahora, cuando él se da cuenta, ¿sí?, que Dios habla bien de él, eso hubiera sido motivo suficiente para que Job se hubiera sentido orgulloso, pero eso lo hizo más humilde, ¿sí? Dice que Job amonestó a los otros muchachos, pero a Job sacó el limpio. ¿Acaso Job no había hablado tan bien como mal? Pero mire, Dios ama a los suyos y no es que les pase por alto las ofensas, sino que todo el sufrimiento lo que hizo fue pulirle el corazón a Job. Entonces, a manera de conclusión, los tres amigos de Job terminaron dándose cuenta que solo lo que hicieron fue parlotear, hablar sin sentido. Ninguno de los tres había hablado con sabiduría. Todos tres se equivocaron en cuanto al concepto de Dios. E incluso algunos de ellos dijeron que Dios enferma, que Dios arruina, que Dios atormenta. Y terminaron ofreciendo sacrificios. O sea, si ellos no hubieran aceptado la culpa, no hubieran ofrecido sacrificios. Pero ellos se dieron cuenta que sí, dijeron, wow, cometimos errores. Entonces, por eso fue que llevaron los becerros para sacrificarlos, porque cayeron en cuenta que se habían cometido error. ¿Qué hace un sacrificio? Un sacrificio, en el caso de Job y de los amigos, aquí hubo un doble beneficio. El primero, que ese sacrificio hacía las paces entre los tres muchachos y Dios, pero también hacía las paces entre los tres muchachos y Job. O sea, un doble beneficio. Ellos nunca le ofrecieron sacrificios a Job, no era para Job, pero era delante de Job. En pocas palabras le estaban diciendo con ese sacrificio, como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando volvió a la casa, le dijo al papá: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, pequé contra Dios, pero también pequé contra ti. Ese sacrificio de los carneros le estaban diciendo: hemos pecado contra Job, pero también contra el Dios de Job. Y esto a nosotros pues nos debe alegrar, porque cuando nosotros somos capaces de orar por las personas que no nos aman, estamos abriendo un espacio para que Dios también los perdone y la relación entre ellos mejore. Ahora, miremos algo bien importante. Dice que sus hermanos y hermanas vinieron. Sus hermanos y hermanas vinieron. Impresionante. Versículo 11. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Ya no estaba afuera de la casa, estaba dentro de su hogar. Él volvió al hogar, él volvió nuevamente a dormir con su amada esposa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¡Wow! Los hermanos, las hermanas, los parientes, los conocidos,
gente de la alta aristocracia vinieron ante él, porque él era un jeque, él era un hombre multimillonario. Él no era un pobre, no, para nada. Él era uno de los hombres más importantes de la época. Así pues de que lo que le vinieron a traer fueron presentes abundantes. Y dice la palabra que él tenía 7,000 ovejas y pasó a tener 14,000. De 3,000 camellos que tuvo pasó a tener 6,000. De 500 yuntas de bueyes pasó a tener 1,000. De 500 asnas pasó a tener 1,000. En cuanto a su familia, él antes tenía 7 hijos. Volvió a tener otros 7 hijos. Antes tenía 3 hijas. Volvió a tener otras 3 hijas. ¿Qué nos dice esto si la bendición era el doble? Que ya en el cielo tenía 10 hijos y en la tierra tenía otros 10. Doble bendición. Porque sus hijos primero no se perdieron, porque él todos los días hacía sacrificios a Dios por ellos. Y el último versículo dice, el antepenúltimo, ¿cierto? Dice el versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Él vivió 140 años más. O sea que él pudo ver hijos, nietos y bisnietos y tataranietos hasta la 4ª generación. ¿Vale la pena servirle a Dios? ¿Vale la pena a veces pasar procesos? No son muy agradables, pero mire el final de Job. Entonces, que podamos nosotros soportar. Alguien decía, yo voy a colocar un ejemplo. Este vaso yo lo tengo aquí con agua. Si yo lo tengo durante 10 minutos, este vaso puede pesar media libra. Pero en 10 minutos, ¿qué creen ustedes? ¿Será que pesa más? ¿Qué cree Alessandra? Hola, ¿cómo estás? Bueno, no es que va a pesar más, es que se te va a cansar la mano de tanto sostenerlo. Eso, el vaso no va a pesar más, va a pesar lo mismo. Entonces digan conmigo, el milagro no está en la carga, sino en las fuerzas que Dios me da para soportarlo. A veces uno dice, uy, Señor, qué carga tan pesada. No diga, uy, Señor, qué grandes fuerzas me das para llevar. A veces nosotros pensamos al contrario. A veces, uy, Señor, no hay nada. Pero ¿por qué no miramos alrededor y le decimos, Señor, gracias por lo que hay? Siempre nosotros es a lo que no hay, en lugar de ver lo que hay. Démosle gracias a Dios. Digámosle, Señor, ahora sé para dónde me llevas. Me llevas para una gran bendición. Que podamos soportar lo que haya que soportar. Si viene de parte de Dios, el final va a ser mucho mejor. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque hemos podido llegar a esta hora, a este momento. Gracias, mi Dios, por los que pudimos conectarnos a esta hora, Dios, por haber recibido esta palabra que nos bendice, nos edifica y nos da la esperanza, Señor, de que mejores días nos esperan, mejores acontecimientos, mejores sucesos. Porque así como a Job, Padre, tú lo probaste en todo, Señor, y terminaste bendiciendo al doble. Que así sea sobre nuestras vidas, Dios, que así sea sobre la vida de Alonso, de Nidia, que así sea sobre la vida de Janet González, sobre su hermana Daisy, sobre su querido padre, Dios, sobre sus hijos, Señor amado. Que tu bendición alcance a Elena Sierra,
a Alexandra, Padre, a su esposo, a sus hijos, a su querida madre, la señora Gladys, a Abel, Padre, a cada persona, Señor, que está a través de Facebook Live, Dios, que ha tenido a bien conectarse y recibir esta palabra. Que tu bendición alcance a Jesús Andrés Linares, Señor, a Sandra Casallas, Padre, y a toda persona, Dios, que ha tenido a bien conectarse hasta ahora y recibir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tu bendición nunca mengue, sino por el contrario, que se aumente cada día más y más, Señor. Te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, les invito a que le demos un aplauso al Señor de gratitud y decirle, Dios, gracias, porque eres tú el que nos bendices y el que nos llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Alessandra, ¿quiere decirnos algo antes de despedirnos? ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen la hora que hoy Buenas fue un poco noches. tarde que me conecté. Me gusta la prédica de Job, típico de la vida de todo cristiano. Hay un Job por ahí atrás de cada cristiano, donde vive prueba, donde a veces cuando estás en medio de esa prueba, como les dije hace un tiempo, a prueba de todo pronóstico es Jesús. O sea, que te dice tal persona, el médico, tal circunstancia, la vida te dice, no, esto es un caso perdido, esto no tiene solución, esta persona no va a cambiar, esta situación va a ser así toda la vida, eso es una maldición de yo no sé qué. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan hasta personas, pues me atrevo a decir hasta una misma iglesia que de repente sacan sus propias predicciones, conclusiones, no sé qué decirte, como que atan ese destino de esa persona cuando ahí está la poca fe, porque realmente si Dios es un Dios que todo lo puede, uno se puede atrever a llenarse la boca de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es igual para cada persona. Dios, si tú realmente crees en Dios, Dios puede cambiar una circunstancia de una vida. El que ayer estaba como mendigo en la calle, el día de mañana, pues en un abrir y cerrar de ojos, si Dios así lo quiere, cambia. La palabra también dice que Dios para glorifica todo. Tiene unas palabras específicas, pero no me acuerdo, pero trata de que agarra lo a lo más menospreciado del mundo, para de eso él se basa, todo el mundo está diciendo que él no, que es lo peor, que es lo más vil, lo más despreciable, y de ahí se agarra, y de ahí para enaltecer, esa persona la lleva como bajo la cobertura de Dios, la bendición de Dios, y la persona podría cambiar por completo. Así que yo sí creo en que así como le pasó a Job, le puede pasar en la vida de muchas personas, tanto en su parte interna de conducta, como en la parte de salud, como le pasó a la integrante del grupo que es Viviana, ¿verdad? Que su tía se salvó de un cáncer. Sí. Y así paré de contar las anécdotas y los testimonios son muy grandes. Y así va a pasar con el mundo entero, que está pasando tantos cambios y tantas cosas que wow, no sabemos a qué magnitud está esto avanzando, pero Dios igual va a tener su momento de glorificarse en el mundo entero. Sí, muy bien, Alessandra. Gracias por su aporte, muy valioso. Y claro que sí, algo sorprendente viene de parte de Dios para la iglesia. La iglesia Dios no la va a sacar por la puerta de atrás. La iglesia no va a salir en vergüenza, la iglesia va a salir en alto. Y por eso, por favor, tomen esta frase que a veces les comparto. No es orgullo, es dignidad. Es dignidad. Dios está trabajando con la dignidad de su pueblo. Por eso ya no acepte más ropa regalada, ya no acepte más zapatos regalados, ya no acepte que a sus hijos le regalen cosas. Digan, no, no, no. Precisamente voy de compras. Voy de compras. Abra el espacio a lo que Dios quiere entregarle a su vida. Ya no reciba más cositas que lo que ellos lo hacen a veces es para en cualquier reunión decir, ay, le quedó bonita la ropa de mi hijo al suyo. Listo, ya nomás. Dios los bendiga, los queremos mucho. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor.
Que tengan una feliz ya noche para todos. Que estén muy bien. Felicidades. Chao, Alessandra. Saludos a su mamita, a Abel, a todos. Adiós, Nidia. Gracias por su palabra. Un gusto. Bendiciones.